Bueno, vamos a solucionar el siguiente problema. En el hospital de cierta ciudad saben que el 55% de los pacientes que llegan a urgencias son por accidentes de tránsito, el 25% por problemas respiratorios, el resto por otro tipo de problemas de salud. De los que llegan por accidentes de tránsito, el 65% son hombres. De los que llegan por enfermedad respiratoria, el 45% son mujeres. Y de los que llegan por otro problema de salud, el 35% son hombres. Si llega un médico a apoyar el servicio de urgencias y pide que le traigan a algún paciente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente sea hombre? Y si el paciente escogido es hombre, ¿cuál es la probabilidad de que haya sufrido algún accidente de tránsito? Bueno, claramente estamos ante una situación que se resuelve aplicando el teorema de Bayes o aplicando el teorema de Bayes, como algunos le dicen. Miremos por qué. Tenemos el espacio muestral, digamos que son el 100% de los pacientes que llegan al pabellón de urgencias de un hospital. Se sabe que una parte, ¿cierto?, llegan por accidentes de tránsito, digamos que llegan por accidentes. Otra parte llegarán por enfermedad respiratoria y otros por otro porcentaje por otras causas. El caso es que si juntamos esos tres eventos, pues me da mi espacio muestral, que es la totalidad de pacientes que llegan a urgencias, al pabellón de urgencias. Ahora, mire que aquí me piden la probabilidad de que si llega un médico a apoyar ese pabellón de urgencias y pide que le traigan un paciente cualquiera, un paciente que sea escogido al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ese paciente sea hombre? Es decir, que estamos hablando de un evento que puede suceder en este espacio muestral, es decir, que el paciente sea hombre, puede ser que haya sufrido un accidente, puede ser que tenga una enfermedad respiratoria o puede ser que sufra otro tipo de enfermedad. Entonces, como vemos, estamos efectivamente dentro de un problema que se soluciona utilizando el teorema de Bayes. Bueno, claro, esto vamos a hacer nuestro diagrama de árbol que nos permite darle solución al problema. Para el diagrama de árbol va a tener tres ramas. Esta será los que llegan por accidentes de tránsito, esta rama. Entonces aquí voy a encontrar la probabilidad de que un paciente llegue por accidente de tránsito. Y esa probabilidad pues es del 55%, pero vamos a escribirlo en términos de decimal. Sería el 0,55. Otra rama es que el paciente llegue porque tenga una enfermedad respiratoria. Entonces la probabilidad de que ese paciente sufra una enfermedad respiratoria nos dice el problema que es del 25%, o sea, es del 0,25. O tenemos otra probabilidad, otra opción es que el paciente llegue otro quebranto de salud. Entonces la probabilidad de que el paciente llegue por otro quebranto de salud nos dice que es el resto. Entonces el resto pues será lo que falta para llegar al 100% o lo que falta para llegar a 1 en términos de probabilidades. Entonces si sumamos 0,55 más 0,25 me da 0,8, o sea que aquí estaríamos hablando de 0,2 o el 20%. De los que llegan por accidente de tránsito, el 65% son hombres. Es decir, la probabilidad de que se haya accidentado siendo hombre será igual a 0,65. Y aquí podemos deducir que la probabilidad de que se haya accidentado siendo mujer va a ser igual al 0,35%, o bueno, el 0,35 mejor. Ahora de aquí que llegan con enfermedad respiratoria también efectivamente puede ser hombre o pueden ser mujeres. Entonces la probabilidad de que llegue con una enfermedad respiratoria siendo hombre no nos la dicen, sino que nos dicen que eso es la probabilidad de que llegue con una enfermedad respiratoria
siendo mujer, y eso es del 0,45. Es decir, que la probabilidad de que llegue con una enfermedad respiratoria siendo hombre, pues será del 0,55, porque entre los dos pues tienen que armar la unidad. Lo mismo con los pacientes que llegan por otra enfermedad, por otro quebranto de salud. Entonces, la probabilidad que lleguen con otro quebranto de salud siendo hombres, nos dicen que es el 35%, es decir, el 0,35. Por lo tanto, la probabilidad de que llegue con otra enfermedad siendo mujer, pues será del 0,65%. Esto lo podemos, la probabilidad condicionada me permite conocer cada una de estas probabilidades, ¿no? Y entonces esto va a ser igual a la probabilidad de que se haya accidentado por la probabilidad de que se haya accidentado siendo hombre más la probabilidad de que llegue por una enfermedad respiratoria por la probabilidad de que llegue por una enfermedad respiratoria siendo hombre más la probabilidad que llegue por otra enfermedad por la probabilidad de que llegue con una enfermedad respiratoria siendo hombre. Entonces miremos en el árbol de estas probabilidades. La probabilidad de que se haya accidentado dice que es del 0,55% por la probabilidad de que se haya accidentado siendo hombre, que es del 0,65, más la probabilidad de que llegue por una enfermedad respiratoria, que es del 0,25, por la probabilidad de que llegue con una enfermedad respiratoria siendo hombre, que es de 0,55, más la probabilidad de que llegue por otro tipo de enfermedad, que sería el 0,2, por la probabilidad de que llegue con otra enfermedad siendo hombre, que sería el 0,35. Voy a corregir aquí un error de notación. Bien, entonces si hacemos estas operaciones, la probabilidad de que el paciente elegido sea hombre va a ser igual a 0,565, que si multiplicamos por 100, eso me da 56,5%. Bueno, ahora miremos el inciso B. Dice que si el paciente escogido es hombre, ¿cuál es la probabilidad de que haya sufrido un accidente de tránsito? Es decir, me están preguntando por la probabilidad de que siendo hombre haya sufrido un accidente de tránsito. Entonces, por la probabilidad condicionada, sabemos que esto es la probabilidad de que haya sufrido un accidente de tránsito y el paciente sea hombre sobre la probabilidad de que el paciente sea hombre. Entonces mire que aquí en última estoy aplicando el teorema de Bayes o el teorema de Bayes. Lo que pasa es que este cociente ya lo tengo calculado en el inciso anterior. Por lo tanto, esta probabilidad va a ser igual. La probabilidad de que haya sufrido un accidente y sea hombre, pues está calculada aquí en esta primera parte, ¿no? Entonces me da 0,55 por 0,65, que es 0,3575, dividido entre la probabilidad de que sea hombre, que ya sabemos que es de 0,565. Por lo tanto, la probabilidad que me están preguntando en este inciso será 0,6327, es decir, del 63,27%. Y con esto pues queda solucionado los dos ítems que me está preguntando el problema.